Começo em português, pedindo permissão aqui a Margarita e ao Humberto, não ao Heraldo, porque Heraldo, ex-chanceler chileno, morou 4 anos no Brasil, entende e fala perfeitamente o português. Então, os primeiros 5 minutos em português e o resto todo em espanhol. Eu queria pedir 1 minuto da atenção de vocês e também da paciência, porque estamos comemorando 15 anos do projeto Plataforma Democrática, que é um projeto que a Fundação conduz em parceria com o Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, que é dirigido pelo sociólogo uruguaio radicado no Brasil. Uruguaio e brasileiro, ele vai brigar comigo dizendo que eu estou excluindo uma das nacionalidades dele, meu amigo Bernardo Sorge, que está aqui oculto, mas que tem uma liderança intelectual fundamental na condução do Plataforma Democrática. Em vez de eu gastar o meu latim aqui, eu queria pedir para vocês assistirem 1 minuto de um vídeo que explica o que é, o que fazemos e o que produzimos até aqui no projeto Plataforma Democrática. A Plataforma Democrática é uma iniciativa criada em 2007 pela Fundação FHC e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Sua missão é fortalecer a cultura e as instituições democráticas no Brasil e na América Latina. Desenvolvemos pesquisas, publicações e debates sobre as transformações da sociedade e da política e atividades orientadas a fortalecer a democracia no espaço público e no sistema educacional. Na coleção O Estado da Democracia na América Latina, você tem acesso gratuito a 15 livros de autores brasileiros e latino-americanos. Em publicações periódicas, você encontra análises que tratam dos desafios das democracias, que pensam o futuro além da conjuntura e estudam as dinâmicas políticas dos países latino-americanos. O Fura Bolha é uma série de vídeos que promovem o diálogo entre pessoas que pensam diferente, uma conversa essencial para a democracia. Todos os episódios estão no YouTube da Fundação FHC. Corações e Mentes são textos para professores, formuladores de políticas e público em geral, com orientações, dicas e atividades que ajudam a entender e combater as estratégias de polarização política destrutiva. Sobrevivendo nas Redes é um material para professores e público em geral sobre as estratégias e os mecanismos utilizados pelas fake news e como se proteger deles. No site do Reflexicons, você encontra imagens e mensagens curtas que mobilizam a reflexão autônoma e o diálogo com os interlocutores. A Plataforma Democrática também produz textos, seminários e conferências sobre temas relacionados aos desafios da democracia no Brasil e na América Latina. Para o futuro, continuaremos neste mesmo caminho. Promover o aprendizado democrático da cidadania, dialogar com a sociedade sobre os seus desafios e estimular uma cultura cívica que valorize a argumentação e o pluralismo de opiniões. O que fazemos e continuaremos a fazer, nossa mais recente iniciativa, uma série de publicações que tem o nome de Conexão América Latina, Conexión América Latina, cujo primeiro número é um número sobre a Colômbia, escrito por um grande especialista em Colômbia, o sociólogo francês Daniel Pecot. São ensaios não acadêmicos sobre temas da atualidade, mas de um ponto de vista não corriqueiro e conjuntural, mas que procuram ir à raiz dos processos históricos que condicionam a política latino-americana. Está aí a capa do primeiro número. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais 1 minutinho apenas para fazer um novo agradecimento às empresas que apoiam a programação de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, sem as quais estamos fazendo hoje não seria possível. Muito obrigado a elas, em nome da Fundação. Muito bem. Ahora, en español. Estamos acá con 3 invitados, uno diría 3 invitados de lujo, ¿no? Empiezo por la izquierda de mi pantalla, recién electo senador de la República de Colombia, Humberto de la Calle, que hizo de todo en la política colombiana, uno podría decir, ¿no, Humberto? No creo que me equivoque, ¿no? Fuiste vicepresidente de la República,
fuiste ministro, fuiste jefe del grupo negociador del acuerdo de paz con las FARC, fuiste protagonista del proceso constituyente en el año 1990, 1991, y creo que esto es un resumen pálido de tu extraordinaria trayectoria como hombre público en Colombia. En el centro, la historiadora venezolana Margarita López Maya, que es investigadora, profesora universitaria, connotada en la región y en todo el mundo, a quien aprendí a admirar hace muchos años por la claridad con la cual expone sus pensamientos y la independencia de sus pensamientos. Heraldo Muñoz también fue casi todo en la política chilena, fue canciller, fue candidato a la presidencia de la República, fue subsecretario general de las Naciones Unidas, fue secretario general, si no me equivoco, el nombre del puesto del PNUD en América Latina, y es politólogo. Así que tenemos tres invitados acá que tienen una larguísima trayectoria política e intelectual. El tema es nuestra región, ¿no? Los desafíos a futuro de la democracia en América Latina. Uno podría decir también que un tema que está en el trasfondo es el post-COVID y la dinámica política en la región. Está empezando una nueva ola rosa en la región con lo que está pasando en Chile, con lo que vimos ayer en Colombia, con lo que apuntan las encuestas en Brasil o no. La idea acá es que cada uno haga su intervención inicial de no más de 10 minutos, enfocando la situación política de su propio país, pero teniendo como telón de fondo la región, y a medida que avancemos en nuestra conversación, yo trataré de insertar también el escenario mundial, que por razones obvias es un factor determinante de las preocupaciones que tenemos en nuestros países y en la región. Bueno, ya hablé demasiado. Yo quisiera empezar por el senador Humberto de la Calle, después Margarita y al final Heraldo Muñoz. Humberto, por favor, por 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Sergio, y gracias a la Fundación por tus palabras, además, y un saludo a los compañeros de panel. En este momento en Colombia en general es un momento de tensión, de insatisfacciones. Ha habido movilizaciones relativamente recientes, inéditas en Colombia, mostrando, sobre todo después de la pandemia, pues un sentimiento de ruptura social muy grande, cifras económicas mezcladas, pero básicamente lo que tiene que ver con temas sociales, desempleo, incluso se habla de ausencia de las 3 tradicionales comidas en hogares colombianos. Todo eso genera un marco de insatisfacción. En lo político acaba de transcurrir este proceso electoral del pasado domingo, como lo mencionó Sergio, y el resultado yo lo definiría, dijéramos, en 2 palabras. Una enorme incertidumbre en este momento sobre el resultado final y una intensificación de la polarización que venía desde antes. Para que nos pongamos en contexto, sobre todo para los extranjeros, pues este domingo se eligieron los miembros del Congreso, que es bicameral, es compuesto por el Senado o Cámara Alta y la Cámara Baja o Cámara de Representantes. Y simultáneamente hubo 3 consultas intrapartidistas, a la manera de unas primarias. No todos los partidos concurrieron a esas consultas, solo 3 de ellos, pero allí estaba de todos modos lo más significativo de la política. Si uno seguía por el resultado de las consultas, el país pareciera dirigirse hacia la izquierda, pero el desenlace de la carrera presidencial todavía, como lo dije, es incierto. Las elecciones ocurrirán primera vuelta en mayo y si hay segunda vuelta en junio, porque ese régimen de 2 vueltas podría significar que no necesariamente el candidato que va adelante de la izquierda, Gustavo Petro, triunfe. Es, repito, un proceso en el que todavía hay mucha incertidumbre. Este domingo, Petro, la izquierda, ganó la consulta suya
con un nivel de votos bastante superior a los otros contendientes. Pero en segundo lugar clasificó Francisco Gutiérrez, que es un candidato que reputadamente de derecha y además que se considera que de alguna manera tiene vínculos políticos serios y profundos con el Partido Centro Democrático, el partido que ha dirigido a Álvaro Uribe. Y en ese sentido, dijéramos, hay una especie de asimilación, lo que muestra como tres tendencias. La izquierda con Petro, en la derecha Gutiérrez, y el candidato Fajardo de la coalición de centro, que sin embargo clasificó solo en el tercer lugar, con una rebaja frente a lo que ocurrió hace 4 años, cuando este candidato alcanzó el tercer lugar también, pero con una votación de 4 millones de votos. La votación ahora fue mucho menor. El resultado es que en la medida en que el centro ha quedado disminuido, eso hay que reconocerlo, pues el efecto ha sido aumentar la polarización y la dinámica que arranca este domingo va acentuándose día a día en términos de, llamémoslo, izquierda y derecha. En el Congreso, sin embargo, ocurren circunstancias relativamente paradójicas. La composición del Congreso mostrará 3 bloques más o menos equivalentes en fuerza política, naturalmente siendo el más votado el bloque de izquierda dirigido por Gustavo Petro. Pero lo que es paradójico es que si bien la derecha logró colocar su candidato de segundo en lo presidencial, en el Congreso sí se presentó un desastre que implica que de 19 asientos que tenían en el Senado, Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, bajaron a 14 y en la Cámara Baja de 34 bajaron también a 14. Luego dijéramos que lo que digo que es paradójico es que la derecha está viva, está compitiendo en lo presidencial con alguna posibilidad, sobre todo por el sistema de doble vuelta, pero en el Congreso sufrió una enorme derrota que al mismo tiempo es una derrota del gobierno. El gobierno está sumido en una gran impopularidad y me parece que eso se refleja aquí. Rápidamente digamos que la izquierda tiene 16 escaños en el Senado, el Partido Conservador 16, el Liberal 15, la Alianza de Centro 14, un partido que se llama Cambio Radical 11 y el viejo partido de la U, que era más o menos el que acompañaba a Juan Manuel Santos 10. O sea, son 108 senadores, pero todavía hay indefiniciones importantes. Primero es interesante ver que los partidos tradicionales que se suponía que habían desaparecido en las elecciones de Congreso todavía muestran vitalidad y en efecto pues manejan maquinarias clientelistas importantes. El Partido Liberal aún no ha decidido cuál candidato apoyar en la presidencia y allí habría 15 escaños en el Senado, lo que eventualmente permitiría ante un triunfo de Petro configurar una mayoría que hoy no tiene. Hoy todos tienen mayorías relativas en el Senado y no hay una coalición fuerte, repito, pendiente de ciertas decisiones. Una, la del Partido Liberal, que es importante. 2, algunos miembros del centro han ido derivando hacia la izquierda y ahí habría 4 sillas que pasarían a Petro y el antiguo partido de las FARC tiene 5 escaños que estarían también configurando eventualmente una mayoría que acompaña a Petro, pero también puede suceder al revés. El poder del gobierno es bastante sustancial en Colombia frente al Congreso. Luego dijéramos que aquí también lo que tendremos que decir es que hay un buen grado de incertidumbre sobre una configuración de una posible mayoría parlamentaria. La buena noticia en medio de esto es que cualquiera que gane estará obligado a negociar. Dijéramos, ese es el aspecto que en medio de todo, por mucha polarización que haya, pues terminaremos en un trabajo donde creo yo que el Congreso va a jugar un papel importante. El panorama general sí muestra serias preocupaciones. Colombia es el país con el nivel más bajo de confianza en las elecciones, según el Barómetro de las Américas del 2021. También sigue ostentando niveles importantes de abstención. Esta vez concurrió el 45% de los votantes,
Pero en la consulta, y este es un dato clave, 8 millones de votantes no acudieron a la consulta. Luego dijéramos que eso agrava la sensación de incertidumbre. Hay todavía para lo presidencial un terreno relativamente desconocido. Por lo tanto, yo terminaría con una frase que me parece que define el momento actual de Colombia. Colombia se debate en este momento entre la insatisfacción y el miedo. Insatisfacción profunda, particularmente de las clases populares, y el miedo de la élite frente a lo que podría llegar a significar un triunfo de la izquierda en cabeza de Gustavo Petro. Ahí termino. Muchísimas gracias, senador Humberto Lacalle. Margarita, cuéntenos todo sobre Venezuela, el chavismo, Maduro, las negociaciones en México. ¿Qué sucede en tu país? Sí, bueno, ojalá tuviera buenas noticias, pero bueno, en fin. Cuéntenos la verdad. Sí, bueno, en primer lugar, un agradecimiento de todo corazón a la Fundación Fernando Enrique Cardoso y particularmente a ti, Sergio, por esta invitación. Me siento muy honrada, estoy en un panel verdaderamente de oro aquí. Saludo a Humberto de la Calle, al que he oído varias veces. Estoy aquí en Oslo por el IFI, por el Institute for correcto. Sí, sí. Muy bien. Y igualmente saludo pues a Heraldo Muñoz y a ti, Sergio. Bueno, lo primero que diría yo para abrir la situación de Venezuela es que si uno revisa las perspectivas del año 2022 para América Latina, Venezuela se inserta allí en ese panorama sombrío de desajustes económicos y sociales que tiene la región. Solo que se agrava esa situación, ¿verdad? Por la crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela, reconocido por Naciones Unidas desde el 2016. Por la pandemia que agravó muchos de los síntomas que ya estaban allí. Venezuela no existe, digamos, una voluntad de resolver ese problema. Y dentro de esa crisis humanitaria compleja que muchos de ustedes conocen, ¿no?, por los indicadores, como que el aparato productivo en Venezuela se ha reducido en un 80% de lo que era hace 5 años, que la pobreza hoy en día, de acuerdo con las encuestas, abarca el 90% de la población, que tenemos una inflación la más alta de América Latina, aunque en los últimos 2 meses ha parado la hiperinflación. Parte de ese desajuste es también que también estamos fuera del ámbito de las democracias. Nosotros todo lo que tenemos es un régimen autoritario franco, consolidado. Yo creo que una de las cosas que hizo la pandemia fue terminar de consolidar el control social y político que maneja la dictadura. Y incluso algunos ya hablan pues de un régimen autoritario longevo en Venezuela, que está acompañado además por los resultados electorales del 2018, por una oposición fragmentada, debilitada, perseguida y errática en cuanto a propuestas en este momento para la sociedad venezolana. Entonces, el cuadro, digamos, general en el que voy a insertar, estas eran perspectivas que se daban, incluso muchas de ellas antes de la pandemia las agrava, y las perspectivas del año 2022 son perspectivas de que eso no se iba a alterar demasiado, con la salvedad, diría yo, y con eso quiero entrar un poquito más en la materia de los cambios, con 2 cosas que están sucediendo en Venezuela que creo que vale la pena resaltar. La primera sería una liberalización económica que está ocurriendo en Venezuela, un poco anárquica y desordenada desde el 2019, que se expresó primeramente en la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, que produjo justamente la entrada de divisas a la economía venezolana, y hoy en día pues la economía venezolana está dolarizada. Está dolarizada, según los últimos números que yo vi, más o menos las transacciones andan por el orden de más del 65% se hace con referencia al dólar en Venezuela. Eso ha creado también una sociedad que se divide entre los que tienen dólares y los que no tienen dólares. Venezuela, en la destrucción del tejido social, lo que hay son 2 grandes grupos, los que tienen acceso a dólares y los que no tienen acceso a dólares, que en los términos de la hiperinflación que sufrimos durante tantos años y que todavía interanualmente está por encima del 650% la inflación, los que tenemos ingresos en bolívares estamos en la indigencia más absoluta. Entonces, pero indudablemente hay una liberalización. También se aprobó
una ley la llamada ley antibloqueo, con lo cual se le dio discreción a Maduro para que emprendiera la privatización de las empresas estatales, y eso está ocurriendo en Venezuela, dentro de una gran opacidad, porque la opacidad es la política del Estado, no se sabe muy bien cómo se hacen las adjudicaciones, ni los precios, ni quiénes son los que comienzan a ser los dueños pues, de esas empresas. Pero indudablemente esto ha convertido a Venezuela tiene algunos signos de reactivación económica, sobre todo en el sector comercial, porque además de estas medidas que he dicho, también se quitaron los impuestos de importación. Es lo que Benedicta Bull y Antonio Rosales llaman una economía de bodegones. Es decir, desde hace unos años se está extendiendo en Venezuela, en las ciudades de Venezuela, una cantidad de tiendas que venden productos importados básicos, secundarios, de lujo, electrodomésticos, sin pagar impuestos de importación a precios en los cuales el aparato industrial venezolano no puede reactivarse porque no puede competir con eso. Y este es un negocio que está en manos pues, de lo que en Venezuela fundamentalmente de la gente que tiene conexiones con el gobierno, fundamentalmente los militares y esa burguesía emergente de lo que nosotros en Venezuela llamamos los enchufados. Pero indudablemente los enchufados al gobierno, ¿no? Los que manejan los contactos con los altos mandos civiles o militares del gobierno. Esto produce entonces también una economía restringida a los que tienen acceso y que manejan dólares, que se calcula que anda alrededor del 20% de la población, y el resto pues sigue sumido en todos los indicadores económicos, sociales y eso que ya hemos apuntado. Ese proceso va a continuar y este año, el año pasado cerró con un crecimiento económico del 4%, si mal no recuerdo, y este año los pronósticos son entre el 1 y el 2%. Por supuesto, esto en medio del achicamiento del aparato productivo venezolano es absolutamente insuficiente, pero digamos ha parado la caída, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Ese es un elemento que está allí y que va a seguir y asoma pues que hay un interés por parte del gobierno de Maduro de mantener una liberalización económica sin abrir el juego político hacia ninguna transición democrática. Pero entonces ahora quiero terminar con lo siguiente. Si bien estas son las tendencias generales, hace 2 semanas, particularmente el 5 de marzo, el sábado 5 de marzo, se presentó sorpresivamente en Caracas, solicitado por el gobierno de Maduro, una delegación de alto nivel de los Estados Unidos. O sea, pocos días después de la invasión de Rusia a Ucrania, aparece, después de 5 años, sin que le veamos las caras en Caracas, apareció una delegación de los Estados Unidos presidida por Juan González, que es nada menos y nada más que el advisor principal para el hemisferio occidental del presidente Joe Biden, acompañado por Story, el embajador que está radicado en Bogotá, y el principal director o presidente de los asuntos de rehenes de los Estados Unidos. Se sostuvieron una conversación con Maduro. Maduro ya había dado unas declaraciones muy duras de apoyo incondicional a la política exterior rusa, como es su aliado, pues, como era de esperarse, pero además sumamente duras, mucho más duras que las de Cuba o las de Nicaragua. O sea, pues, unas declaraciones al estilo de Maduro. Y después de esa reunión cambiaron un poco las cosas, ¿no? Aparecieron discursos, vamos a decirlo de alguna manera, contradictorios. O sea, la vicepresidenta dijo que, bueno, que ellos nunca estarían de acuerdo con una guerra, que había que negociar la paz. Maduro dijo que activaba la negociación, la mesa de negociación, que estaba dispuesta a reactivar la mesa de negociación. Vale decir, nosotros hemos tenido 4 mesas de negociación que han fracasado y la última fue suspendida en agosto del año pasado por el gobierno de Maduro. Ahora dice que lo va a reactivar, aunque no dijo específicamente que lo iba a reactivar en México, pero sí dijo que iba a reactivar la mesa de negociación. Y en lo adelante, digamos, han habido mensajes muy contradictorios sobre esto. Yo quiero hacer entonces mi reflexión sobre esta situación
Esto apenas comienza, pero indudablemente esto significa que ha cambiado el juego geopolítico en el hemisferio y que Venezuela se abre a una coyuntura que pareciese, si la puede aprovechar, podría reincorporar al mercado mundial su petróleo, porque esta visita de los Estados Unidos claramente está, aunque los Estados Unidos ahora diga que no era para eso, que era para los rehenes y todo lo demás, está claramente orientado por la planificación por las necesidades de los Estados Unidos antes de asegurarse las fuentes energéticas en el hemisferio. Y Venezuela, aunque ya no es el gran productor de petróleo que era, sí produce en este momento los cálculos, que todos son muy inciertos, pero los cálculos son de alrededor de 700.000 barriles, que es lo que justamente se retira del mercado de las refinerías del Golfo de México, del petróleo ruso por las sanciones. Entonces, indudablemente, con eso termino, Estados Unidos está buscando abrir algún puente con Venezuela para, se dice, que son todas informaciones, no podemos corroborar, pero la inteligencia política indica que los Estados Unidos está ofreciendo comprar el petróleo y aliviar las sanciones para que el petróleo entre al Golfo de México en un momento en que los precios están por las nubes, y subieron a 130 y se espera que suban a 180 y 200. Esas refinerías están hechas para procesar el petróleo venezolano, que en este momento se vende con descuentos a China por debajo de unos precios irrisorios comparados con lo que puede entrar. Se calcula que si se logra una negociación de esa naturaleza, ya sin esa negociación prácticamente el gobierno de Maduro estaría triplicando su ingreso fiscal petrolero este año. Con lo cual usted se imagina que si no se aprovecha esta oportunidad para llevarlo a una mesa de negociación y atar la política petrolera venezolana, digamos, con los actores democráticos que permitan que esto sea un paso para la reinstitucionalización democrática del país en una política gradualista y progresiva que empiece por reinstitucionar la política de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y regular el negocio petrolero a través de normativos, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho y todo es una arbitrariedad. Eso podría ser esta ventana de oportunidad que tiene Venezuela en este momento, pues se cerraría. Ya de hecho Colombia ha dicho que está dispuesta a vender ese petróleo, Canadá, México y todo. Y entonces, bueno, quiero cerrar con eso. Esto apenas comienza, pero indudablemente para los Estados Unidos, con una confrontación bélica en puertas con Rusia y en esta situación en Europa, el asegurar las fuentes energéticas que están en Venezuela es un interés de los Estados Unidos, y yo creo que es un interés del gobierno de Maduro resolver eso, porque entre otras cosas el petróleo ruso comienza a competir con él mucho más en condiciones favorables en el mercado negro por las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos. Muchas gracias. Margarita, gracias a ti. Heraldo, es tu turno de hablar. En los claroscuros de la región, los claros normalmente se asocian a Chile. ¿Sigue siendo así? Bueno, muchas gracias, Sergio, y a la Fundación por invitarme, y mis saludos a Humberto y Margarita, y espero que tengamos un tiempo de un buen debate. No sé si los claros son necesariamente de Chile, pero déjame partir con algunas pinceladas del cuadro más general de la región respecto a la democracia. Yo quisiera partir con una afirmación de que la democracia está bajo asalto, está bajo ataque a nivel global y también en América Latina. A los tradicionales déficits de nuestra región en términos de desigualdad, de corrupción, de erosión de las instituciones, de migraciones forzadas, de la pandemia, con todas las repercusiones que ha tenido para cada uno de nuestros países. Encima, la invasión rusa de Ucrania, que va a significar un impacto enorme en los mercados
energéticos y de alimentos y el incremento de la inflación y todo eso tiende a tener un impacto en las democracias, favorable para los productores de petróleo y gas natural, pero la mayoría de los países de la región que no tienen gas o que no tienen petróleo se verán afectados negativamente, además de los alimentos y la inflación en general. Entonces, ese es el cuadro donde ocurre este asalto a la democracia. Un informe de The Economist Intelligence Unit dice muy recientemente que los golpes de Estado han vuelto, pero dice los golpes de Estado han vuelto en Asia y en África. Y sin embargo, este informe del The Economist Intelligence Unit dice la caída mayor, más significativa en la democracia ha sido en América Latina, pese a que no hay golpes de Estado. ¿Por qué? Por el surgimiento del populismo iliberal. Y lo que está ocurriendo en nuestra región, a mi juicio, es que hay un secuestro de las democracias a partir de gobiernos elegidos más o menos libremente y que pasan gradualmente, paso a paso, a prescindir del poder legislativo, del poder judicial, a erosionar las instituciones electorales, a atacar a la prensa, a los medios de comunicación en general. Entonces, este fenómeno realmente es muy preocupante y tiene que ver con una polarización que además ocurre paralelamente por estos otros déficits que mencionaba antes en nuestra región, con el surgimiento de movimientos identitarios que reclaman mucho más derechos y que tienen una capacidad de llegada por las vías de las redes sociales que eran inéditas hace una década atrás. Entonces la situación para las democracias se está transformando mucho más difícil. Además, por lo menos en Chile, el eje izquierda-derecha ha dejado de ser el único para analizar la política y como sucede también en otros países de la región, uno tiene que pensar en elites versus pueblos. Y ese es un fenómeno mucho más preocupante. Con todo, yo creo que la democracia es resiliente y las encuestas demuestran que la gente en nuestros países de la región, Latino Barómetro, por ejemplo, demuestra claramente que la gente prefiere la democracia a cualquier otra alternativa. Y en eso inserto entonces lo que sucede en Chile. Acabamos de tener una elección presidencial y de hecho este fin de semana asumió el nuevo presidente de la República, Gabriel Boric, el presidente más joven en nuestra historia, acompañado de una nueva generación que representa además una coalición de partidos distinta a la que ha gobernado durante los últimos 30 años. Y esto estuvo precedido de un fenómeno de movilización social muy fuerte el 18 de octubre del 2019, que fue acompañado de mucha violencia y que expresaba la rabia por las desigualdades, por el abuso o por los abusos y en general por el fenómeno de las desigualdades. Pero fuimos capaces de canalizar esa rabia por la vía de un acuerdo que me tocó ser uno de los firmantes, de un acuerdo del 15 de noviembre de ese año que permitió un plebiscito para elaborar una nueva constitución. El plebiscito fue casi 80% apruebo y como consecuencia se eligió una constituyente o una convención constitucional que está elaborando una nueva constitución y en este clima de movilización se eligió entonces al presidente de la República y a un Congreso, irónicamente, de distinto perfil, porque los convencionales son principalmente representantes de pueblos indígenas, porque hubo un acuerdo para que
hubiesen escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género, interesante, la primera convención que yo conozca que tiene paridad de género, muchos independientes que gracias a que se aprobó una situación especial para los independientes, les permitió llegar a la Convención Constitucional, y yo diría sectores más de izquierda dura que llegaron a la Convención. Distinto de lo que sucede en la elección del Congreso, donde hay casi empate en las fuerzas de izquierda y de derecha, y como consecuencia el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, y lo que hace es algo muy inteligente, y es incorporar a los sectores de centro izquierda a su gobierno. Son dos coaliciones, un solo gobierno. Entonces, mi partido, por ejemplo, está en el gobierno, no forma parte de la coalición, porque es una coalición distinta, donde está entonces el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido Radical, fuera de la coalición del Frente Amplio más el Partido Comunista, que es la coalición del presidente. Es un desafío enorme el que tiene el presidente de la República, y hay varios retos que tendrán que ser resueltos. El nuevo gobierno irá en la dirección de acoger las demandas sectoriales de esta diversidad enorme que hay hoy día en Chile, y hay también en otros países de la región. Es decir, este fenómeno identitario, o bien irá en la dirección de los intereses más colectivos, de un sentido común de país. Ese es un desafío importante. Pero en lo inmediato, el presidente tiene varios desafíos. Primero, cómo recuperar la economía cuando su propósito es instalar reformas sociales profundas, un estado de bienestar, para lo cual necesita financiamiento. Y por lo tanto necesita un pacto fiscal, una reforma tributaria. Ha señalado el presidente que pretende levantar 5 puntos del PIB en 4 años. Y eso tiene que partir por la evasión y la elusión, que en Chile es enorme. Los sectores más acaudalados simplemente eluden impuestos, evaden impuestos. Y eso puede significar hasta 7 puntos del PIB. Evidentemente ahí hay una avenida, y hay propuestas distintas para que eso ocurra. En Chile la recaudación tributaria es del orden del 20,7 puntos del PIB. En la OCDE, nosotros somos parte de la OCDE, el promedio es 33,8 más o menos. Y la diferencia antes y después de impuestos del Gini permanece casi igual en Chile. Y de modo que ahí hay evidentemente una necesidad de levantar financiamiento, de recaudar más para financiar las reformas. Después está el fenómeno de la inseguridad. Hay dos focos principales. La migración irregular en el norte de Chile, que ha significado movilizaciones ciudadanas, un gran rechazo a la migración irregular. En el último año y medio ha ingresado 500.000 de venezolanos, producto de lo que nos contaba Margarita. Y hemos tenido en los últimos 4 años más o menos 1,5 millones de personas que han migrado a Chile, siendo Chile un país de 20 millones de habitantes. Y ese es un foco importante. Y el otro foco es en el sur, donde vive el pueblo mapuche y donde ha habido violencia. Y de hecho hoy día, primer día de la ministra del Interior, primera vez en la historia que hay una ministra, mujer del Interior, que va al Wallmapu, que es como se dice en Mapudungun, la zona donde viven los pueblos mapuches, y hubo un tiroteo, una situación que indica lo complejo que será abordar a través del diálogo
y las raíces del problema que es entre el Estado y el pueblo mapuche. Y resolver aquello será uno de los grandes desafíos. Al mismo tiempo hay que recuperar la economía. Y entonces el punto Heraldo, es un minuto impuestos por eso. más. Ya, muy bien. Y bueno, entonces en ese minuto agrego, el otro desafío es cómo procede el proceso constituyente, la elaboración de la Constitución, donde hay una gran inquietud respecto a la radicalización de ese eventual texto, que todavía falta mucho por elaborar, pero si es que va a ser la casa de todos, hay quienes piensan que esto va en una mala dirección. Y yo creo que la suerte del gobierno del presidente Boric está intrínsecamente vinculado a la suerte del proceso constituyente. Y ese balance entonces es algo muy importante. El presidente va a abordar, por último, yo creo que de una perspectiva feminista, de desarrollo sustentable, de una perspectiva de apoyo a las democracias y a los derechos humanos, y puede significar que el gobierno de Gabriel Boric abra una vía intermedia entre, digamos, la socialdemocracia convencional, aunque creo que va a estar más cerca de España, de Europa, ciertamente que de los socialismos del siglo XXI, y de hecho no invitó a Maduro, no invitó a Ortega, y de hecho invitó a disidentes, particularmente de Nicaragua. Así que esas son las observaciones iniciales que tengo. Gracias, Sergio. Mil gracias, Heraldo. Bueno, yo quisiera subrayar 4 palabras que han sido mencionadas en las intervenciones iniciales, ¿no? Bajo crecimiento, alta desigualdad social, alta polarización, riesgo de violencia, ¿no? Creo que estos tres fenómenos están presentes en distintos grados en los distintos países mencionados, en Brasil, en la región en general. Mi pregunta, empezando por Humberto Lacalle, es sobre la capacidad de cada uno de los países de lidiar con estos problemas de manera a encauzar la dinámica política en forma democrática. Humberto, ¿por dónde va Colombia? Con polarización creciente, violencia creciente pese al acuerdo, hay nubarrones pesados en el horizonte, el país podrá sortearlos o no. ¿Y qué se puede hacer para salir a flote? Bueno, primero el panorama, pues lo has descrito ya y tiene cierto paralelismo con lo que Heraldo nos ha contado sobre Chile. Dijéramos, hay una fuerte ruptura social, la pandemia agravó algo que venía de antes, una enorme desigualdad, el fenómeno patológico del Gini, que antes y después de impuestos es sensiblemente igual, lo padecemos también en Colombia. Es una cosa paradójica. Antes de la pandemia venía una ruta de crecimiento, dijéramos, exitosa en la lucha contra la pobreza. Ahora hubo, dijéramos, naturalmente el golpe de la pandemia, pero la distribución del ingreso sigue siendo tremendamente inadecuada. O sea, hay una gran concentración de los medios de producción. Lo que estamos viendo es una insatisfacción generalizada que está favoreciendo al candidato de la izquierda. Él ha venido moderando su discurso, que ha sido habitualmente muy agresivo, y abriendo opciones para lo que él llama el pacto histórico. Ya dije que, de todos modos, no sabemos si va a tener suficiente mayoría en el Congreso o no. Yo creo que, de todos modos, va a haber un proceso de negociaciones que pasará por el Congreso. Ahora, la derecha, que sería la prolongación del gobierno actual de Duque, ha confiado más en la fuerza, en cierto grado de autoritarismo. Yo creo que se han perdido libertades en Colombia. No voy a decir que Duque es un dictador, pero dijéramos algunos de los elementos que mencionó Heraldo. Golpea con frecuencia a las cortes, cuando los fallos no le gustan, arremete a veces de manera absolutamente desorbitada, lo que implica un cierto oscurecimiento
del panorama democrático. Yo creo que Colombia, de todos modos, tiene, aún con estas circunstancias, institucionalidad fuerte, con alguna tradición, una rama judicial relativamente independiente, aun cuando se ha politizado un poco. Por lo tanto, yo creería que es posible superar esto, pero me parece que vienen momentos muy difíciles porque hay reformas estancadas inevitables. Una reforma tributaria, lo mismo que dijo Heraldo para el caso de Chile, que me parece inevitable, el régimen de pensiones, el régimen de salud y el problema de la alta informalidad. El 60% de la economía colombiana es informal, en parte por un sistema laboral muy rígido y un clamor de los empresarios para una flexibilización. Yo pienso que el próximo presidente va a afrontar momentos muy difíciles de impopularidad. Tengo yo la impresión de que si es impopular, eso demostraría que es un buen presidente. Mi preocupación va por el otro lado, una especie de peronismo a manos llenas, el candidato de la izquierda diciendo que basta comprender la imprenta de billetes y que con eso él arregla los problemas divinos y humanos. Creo que superaremos esto en democracia, pero lo que se viene no va a ser fácil y los candidatos presidenciales, en mi modesta opinión, están pintando lo que aquí llamamos pajaritos de oro, un país de jauja, sin consideración a los problemas fiscales profundos, el desbarajuste fiscal es enorme, luego impopularidad, pero creo que la superaremos en democracia. Margarita, la misma pregunta en relación a Venezuela. ¿Cómo ves la posibilidad de una transición ordenada hacia un régimen menos autoritario, más pluralista, con más participación efectiva de la oposición? Bueno, es una pregunta complicada para mí de responder. Vamos a ver. Yo diría que eso no está en el horizonte inmediato. Creo que en este momento la debilidad de las fuerzas democráticas en Venezuela es muy profunda. Hay una enorme desconexión entre lo que han sido los políticos de lo que nosotros llamamos el grupo de los cuatro, que fueron los que dominaron el Congreso, el Parlamento entre el 2015 y el 2021, los cuatro partidos más importantes del país. Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, ¿cuál es que me faltó? Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática. Y el partido de Voluntad, ¿cómo se llama? Voluntad Popular dije, ¿no? Sí. Bueno, que es de Leopoldo López, ¿no? Ese es el de Voluntad, bueno, y Primero Justicia, por supuesto, que es el principal. No, Primero Justicia, que no es el de Leopoldo López, el de Leopoldo López es Voluntad Popular. Pero en este momento esos partidos han fracasado con aquella estrategia que se trazó con muchas expectativas en 2019, del famoso mantra con Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, nombrado luego presidente interino, y que se buscaba el cese de la usurpación y unas elecciones libres. Eso no se alcanzó, se acabó el periodo constitucional de ese parlamento, y lo que han estado tratando es de arrastrar con una pseudo legalidad, continuar ese gobierno interino, y la legitimidad y la legitimidad de esa asamblea. Y hoy en día eso ha tenido como resultado una enorme desconexión de ese liderazgo con los problemas fundamentales del país, y que en este momento, digamos, la población está enfocada en tratar de resolver el día a día, ¿no? La pobreza es muy, muy grave, el colapso de los servicios públicos, educación, salud, transporte, gasolina, etcétera, etcétera, es un colapso muy severo. Y el gobierno luce cómodo y confiado en que ha controlado la situación. Por eso hablaba yo de un régimen autoritario consolidado en este momento. Quizás me faltó en la intervención principal decir que como las sociedades no se quedan quietas, se avisoran algunos movimientos de emergencia de actores alternativos. Y allí yo señalaría fundamentalmente organizaciones sociales
una sociedad civil que se ha reactivado ante el colapso del sistema de partidos y ante la desconexión de los dirigentes de partido y su incapacidad de producir el diseño de un futuro para Venezuela. Han comenzado a emerger actores de la sociedad civil que han construido plataformas y algunas de ellas realmente están avanzando hacia la búsqueda de el cambio de la estrategia política en Venezuela, no ya a un juego suma cero de confrontación, como fue los últimos años con Juan Guaidó, que bueno, me siento en la mesa de negociación, pero para que te vayas, pues, para que negocies tu salida. Y por supuesto Maduro nunca iba a negociar su salida, porque realmente ellos no tenían con qué hacer eso. Claro, estaban los Estados Unidos detrás y los Estados Unidos los respaldó. Entonces, ahora el pensamiento está cambiando, hay una mayor visibilidad de organizaciones de la sociedad civil y algunos actores políticos emergentes, pero siguen siendo los dirigentes muy erráticos y muy desorientados. Pero la sociedad civil, y con eso quizás describo la plataforma del Foro Cívico, por ejemplo, del diálogo social, plataformas de grupos religiosos, incluso hay una plataforma que reúne a las iglesias en Venezuela, la católica, las pentecostales, las protestantes, los judíos, etcétera, que están tratando de abrir una estrategia que es una estrategia más gradual y que cambia el CCS de la usurpación y las elecciones ya por una estrategia de reinstitucionalización de abajo hacia arriba y tratar de poner los pies en tierra y comenzar a construir. Y el primer logro de esta gente ha sido introducir 2 miembros independientes en el Consejo Nacional Electoral en este momento. No es la mayoría del Consejo Nacional Electoral, pero esos 2 miembros independientes que tiene, de los 5 miembros que tiene en este momento el Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales en Venezuela, 3 chavistas y 2 independientes, lograron unas elecciones regionales al menos transparentes, no competitivas, pero sí transparentes, ¿no? Entonces, bueno, esos son unos pequeños pasos en un cambio de estrategia que llaman gradualista y de reinstitucionalización democrática de abajo hacia arriba. Eso no avisora en el corto plazo una vuelta, ni siquiera la llegada a la puerta del umbral de la transición, pero sí está ayudando también, se ha incorporado también a la búsqueda de una reinstitucionalización del Poder Judicial y se están también trazando canales y puentes hacia los actores políticos en un esfuerzo porque los actores políticos reaccionen y construyan canales de comunicación entre la sociedad y ellos para ir a una negociación más fuerte si se activa México. Desafortunadamente Venezuela, de nuevo lo vuelvo a decir, es un país petrolero y corremos el riesgo de que estos partidos no reaccionen a tiempo y que se deje de lado la mesa de negociación de México y que los Estados Unidos prefieran negociar directamente con Maduro la vuelta a los mercados internacionales del petróleo. Eso está clarísimamente en el horizonte, sobre todo con Chevron, que está exigiendo licencia porque está gastando $100 millones anuales manteniendo sus instalaciones en Venezuela para poder arrancar el día 1 que le den esa licencia. Entendí el dilema. Pasemos ahora a tu, Heraldo, el mismo tema. Una cosa que nos sorprendió, creo que a todos, y quisiera simplemente referirme a la explosión de violencia en Chile. A nosotros, desde lejos, teníamos una visión quizás ingenua de un país mucho más pacificado de lo que la realidad ha demostrado. Bueno, acuérdate que tuvimos la mayor violencia de la historia contemporánea con la dictadura. Sí, bajo la dictadura, 17 sí, años pero se imaginaba que se hubiera superado esto en claro, democracia, ¿no? Claro, mira, yo creo que, a ver, un lema de la movilización social o del estallido social, que fue, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque el boleto del metro subió 30 pesos y eso significó una protesta estudiantil
y luego el cuestionamiento de los últimos 30 años desde la recuperación de la democracia. Yo creo que fue, como todo lema, una simplificación y yo defiendo lo que se hizo durante los 30 años porque Chile difícilmente se podrá encontrar un periodo de mayor prosperidad, de avance social. Recibimos un país en dictadura que tenía 40% pobreza, hoy día es un 8,6%. El avance social fue muy significativo, pero por cierto, muchas carencias, mucha desigualdad todavía, y eso es lo que origina este fenómeno de violencia. ¿Por qué? Porque hay expectativas crecientes, hay avance, hay progreso, pero mucha gente ve que ese progreso no entra necesariamente a sus casas. Y, y eso provoca el desánimo, la frustración, la rabia, que hemos visto en otros países, pero Chile no escapa de ese fenómeno y se produce esta violencia. Yo creo que este gobierno tiene la capacidad de canalizar, como lo hicimos antes, esta rabia y que la violencia sea un fenómeno marginal. Eso puede ser así, con la excepción, diría yo, del fenómeno de la Araucanía, de la zona del Gualmapu, donde es algo distinto. Y aquí quizás el gobierno lo que tiene que hacer es manejar las expectativas. Las expectativas son muy altas respecto al gobierno. La palabra que más se repite es esperanza en la inauguración que tuvimos este fin de semana. Y la esperanza tiene que siempre congeniarse con la realidad. Y en eso el presidente ha dicho, bueno, vamos a ir gradualmente, vamos a llegar a un salario mínimo en Chile de 500.000 pesos, que será más bien hacia el fin del mandato. Entonces, yo creo que el manejo de las expectativas va a ser clave. Van a haber sectores que van a seguir recurriendo a la violencia, pero yo veo los problemas más bien por el lado del manejo de las expectativas y el cómo el gobierno funciona en relación a lo que se está haciendo en la convención constituyente. Esas dos cosas me parecen fundamental para encauzar los cambios que a Chile se le ha prometido, ¿no? Con una generación además nueva, es un nuevo ciclo, ¿no? Y eso en ese sentido no está exento de problemas, pero por ahora hay luna de miel, pero estamos recién en los primeros días. Sí. Bueno, yo quisiera profundizar un poco la caracterización de qué son las fuerzas de izquierda y de derecha en la región, partiendo de la consideración que la sociedad está muy polarizada y que el centro está muy debilitado, ¿no? Creo que esto se observa en Brasil, se observa en Colombia y creo que en distintos países de la región, ¿no? ¿Qué tipo de izquierda representa Gustavo Petro, Humberto? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Es la vieja izquierda latinoamericana o es una izquierda que se abrió bueno, como más semejante a una izquierda quizás representada por Gabriel Boric? Sí, yo creo en lo segundo. A mí me parece que Petro uno podría ubicarlo más en una zona limítrofe, dijéramos, de la socialdemocracia. Su discurso no es un discurso marxista. Él perteneció a la vieja guerrilla del M-19. Escribió un libro hace unos 6 meses donde de todos modos dice que aún en esa época de guerrilla el M-19 no era una organización marxista. Incluso hay analistas que muestran que era un poco confusa su ideología. Curiosamente arraigada en la clase media, bastante nacionalista, a veces parecía que tenía ingredientes conservadores. Dijéramos, no es la tradicional izquierda que hemos tenido en Colombia, dijéramos, dogmáticamente marxista. Al lado de Petro sí allí se han juntado, una cosa inédita en Colombia. Nuestra izquierda siempre ha estado absolutamente
finlandizada, dividida en pequeños grupúsculos. Ahora hay una unificación de la izquierda alrededor de Petro y entonces allí confluyen, sí, las viejas organizaciones del Partido Comunista y organizaciones bastante radicales. En mi opinión, el problema de Petro no es propiamente su ubicación, sino la manera como no logra brindar confianza no solo a la élite, al establecimiento, sino a una gran clase media, que por eso decía yo al finalizar mi primera intervención que hay en Colombia como dos vectores, la indignación que se acumula fundamentalmente alrededor de Gustavo Petro, pero un temor que no solo pertenece a los más ricos, a los que tienen inversiones en el exterior. Hay, repito, la sensación auspiciada, entre otras cosas, por los ataques permanentes de la derecha, donde Venezuela se ha convertido como en el Foucault, decimos aquí, ¿no? El argumento es, Petro nos llevará a Venezuela. Vamos a venezonalizar a Colombia. Es un poco lo que genera temores. Y en la medida en que él ha tenido una vida de gran pugnacidad, que solo en los últimos días ha suavizado, pues realmente tiene ese problema de confianza que él pretende aminorar con la invitación de hace 2 días acá a grupos de centro para que se ingresen al llamado pacto histórico. Y en particular, ya lo dije, el Partido Liberal. El Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales de Colombia, con una larga historia de luchas sociales, hoy más bien es un conjunto de varones electorales con propósitos en buena parte de lucro personal. Dijéramos, hay un gran deterioro de lo que fue el Partido Liberal de principios de siglo. Y está a la espera, bajo la dirección de César Gaviria, que es su presidente, estaba a la espera de las decisiones del domingo. Se supone que va a haber conversaciones entre César Gaviria y Gustavo Petro, y se rumora que sería posible incluso que el Partido Liberal se incorporara al llamado pacto histórico. Hay quienes piensan que podría de esta manera evitarse la segunda vuelta y que podría Petro ganar en primera vuelta. Yo lo veo difícil, pero tampoco hay que descartar. Para resumir, Petro no es la izquierda tradicional. Sus postulados están compuestos de propuestas buenas, regulares, malas y propuestas delirantes. Es una mezcla de cosas donde hay ofertas francamente irrealizables de corte populista, pero dijéramos mi mayor preocupación y la de muchos colombianos es, y me baso en el libro que escribió, para no ir al Petro del pasado, de su época guerrillera, que creo que eso está fuera de oportunidad. Pero este libro, que es de 6 meses, que es su palabra, yo escribí un artículo que lo llamé Petro entre comillas, porque me limité a transcribir sus ideas. Y sí surge una preocupación fundamental, en mi opinión, y es que al contar su pasado guerrillero, no hay un verdadero y claro repudio a la utilización de la violencia en política. Fíjense que los señores de las FARC, con todo y los crímenes de lesa humanidad que cometieron, y con todo lo que pesa sobre ellos, luego del acuerdo de paz han dicho la violencia es un error. La política no debe hacerse por métodos violentos. Yo le echo de menos en las expresiones de Petro una confesión semejante. Esa es, dijéramos, la situación que genera preocupaciones del otro lado, que desafortunadamente son respondidas de manera que yo considero inadecuada también, simplemente con cierto grado de autoritarismo, de la exaltación de las fuerzas militares, aún militares y de policía, aún con los desmanes que claramente ocurrieron en televisión y que los vimos los colombianos, desmanes por parte de la autoridad policiva. Luego, ahí está, dijéramos, el meollo de la polarización. Pero no es una izquierda marxista, es una visión nueva, yo diría, sin ser misericordioso, que calcada más de unos cánones socialdemócratas. 2 observaciones, Humberto. La primera es una nota de pie de página volcada a la gente que nos acompaña de cerca la política colombiana, que el M-19 se incorporó a la vida política en Colombia hace como 30 años. 30 ¿no? años. Es un caso totalmente distinto del caso de la FARC, y bueno, para ni hablar del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario, ¿no? Cosa distinta. El segundo comentario es
interesante. Petro está intentando hacer con rezago, yo diría, lo que Lula da Silva hizo en su primer mandato y ahora que está profundizando, ¿no? Que moverse hacia el centro y traer a la fórmula presidencial un candidato a vicepresidente que es claramente una especie de vacuna contra la retórica de la derecha de que él representa el riesgo, ¿no? Así que claramente hay un cierto aprendizaje de los distintos candidatos en la región. Margarita, yo quisiera pasar ahora a ti un poco, ¿qué quedó del viejo chavismo movimentista bajo el liderazgo revolucionario? ¿Qué contraste tú estableces entre las fuerzas de izquierda que empolgaron la política venezolana en los fines de los años 80, primera mitad de 2000, y el régimen hoy que tú has descrito como un régimen consolidado, ¿no? Bueno, hay una continuidad entre ambos, pero yo diría que son bastante distintos. O sea, la coalición de Hugo Chávez en el año 98, y que digamos transcurre, se va depurando en su primera administración del 98 al 2005, sí tuvo una base popular muy significativa y una movilización y un activismo a lo largo de la constituyente, de la creación de la Constitución del 99, con el cambio al régimen de la democracia participativa, con la creación de diversas formas ¿cómo se llama?, de mecanismos de participación, como fueron comunitarias, como fueron las mesas técnicas de agua, los consorcios sociales, los comités de tierra, que era en la búsqueda de la Constitución y en las líneas generales de desarrollo económico y social de la nación se trataba de profundizar un régimen democrático. El problema es que eso estaba en tensión con un populismo clásico que fue el que encarnó también Hugo Chávez y que estaba en profunda confrontación con las instituciones de la democracia liberal. Él, al sentirse fuerte, una vez que él logra dominar a las fuerzas opositoras más reaccionarias, los golpes de Estado, el paro petrolero, pues Chávez cambia ese modelo político, cambió, yo diría que en 180 grados el proyecto político, hacia lo que él va a llamar a partir de su campaña del 2006, un socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI ni está en la Constitución, y cuando él quiso cambiar la Constitución, el pueblo venezolano le dijo que no, en diciembre del 2007, cuando quiso reformar esa Constitución en el referendo constitucional de ese diciembre. Y a partir de ese momento empieza entonces un régimen a imponer ese socialismo a través del carisma del presidente y de un boom petrolero sin precedentes históricos en Venezuela, que transformó todas esas organizaciones en anillos clientelares alrededor del liderazgo y el culto a la personalidad de Hugo Chávez. Entonces, mi primera respuesta a eso sería, eso no existe hoy en día, lo que existen son redes clientelares, un sistema que maneja el gobierno de control social que se llama el sistema Patria, donde uno tiene que meter los datos de todo, de la vida de uno, para que le den bonos cuando va a las marchas y complementos el Día de la Madre y el Día del Carnaval y el Día del no sé qué, es con un sueldo. Sabes que en este momento nos acaban de aumentar el sueldo mínimo a $26, estaba en $2 hasta hace 2 semanas, ¿no? Eso es lo que, pero sobre eso Maduro reparte unos bonos que puede ser que la gente le llegue a 30, 40 o $50 al mes. Yo soy profesor universitario, gano titular con doctorado, gano $10 al mes. Para que tengan una idea del nivel. Yo pertenezco ya hoy en día a la indigencia, pues, en Venezuela. Que eso es de izquierda, mira, eso fue, en mi criterio, yo no puedo dejar de decir que eso no es izquierda. Me parece que uno no puede engañarse. Esto es una alineación con Cuba. El socialismo del siglo XXI, a menos que uno diga que Cuba no es de izquierda, no sé, pero digamos el socialismo del siglo XXI es una cosa que viene directamente del modelo cubano. Maduro, en sus antecedentes, pertenece a los tradicionales partidos de la
extrema izquierda de América Latina, esos que creían en el marxismo-leninismo como si fuese una profesión de fe, que es el grupo Organización de Revolucionarios Liga Socialista de la que él viene, que decían que todo el que no fuera marxista-leninista era un burgués, un contrarrevolucionario, y había que combatir eso porque la verdad era el marxismo-leninismo. Entonces, yo diría que él pertenece sin solución de continuidad con lo que fue el marxismo-leninismo de los años 60, de las guerrillas en Venezuela. O sea, hay una continuidad de ese discurso de hacer la revolución y que la revolución necesita la violencia para hacerse. Bueno, Chávez siempre decía, esta revolución es pacífica, pero está armada, ¿no? O sea, es una ideología de extrema izquierda, diría yo, que se prolonga como retórica y que es muy contradictoria, vamos a decirlo así, con ese capitalismo de ajuste neoliberal que está imponiendo en este momento de la manera más despiadada, ¿no? Y sin ni siquiera que haya manifestaciones de protesta por parte de la sociedad, porque la sociedad está absolutamente postrada ante la crisis humanitaria compleja que tiene, ¿no? Entonces, Margarita, déjame hacer un pequeño comentario sobre las percepciones, ¿no? Perdón por interrumpirla, pero me voy a lo siguiente, ¿no? En la percepción, en la retórica de la derecha, Venezuela sigue siendo una amenaza a la democracia en la región, porque está empeñada deliberadamente en socavar el terreno donde se asienta el régimen democrático en otros países. Esto creo que fue verdad en el auge petrolero bajo el liderazgo de Chávez, los círculos bolivarianos, todo esto. Ahora, ¿cuál es el juego de Venezuela en la región en términos políticos? ¿Tiene la capacidad de hacer daño más allá de sus fronteras o no? bueno, mira, Venezuela juega, creo yo, en la región y más allá de la región, porque sus grandes socios son Rusia, Irán, Turquía, China, Nicaragua y Cuba. Entonces, yo sí creo que hay un modelo autocrático emergente en el cual Maduro se encuentra incluido y ni siquiera como un socio menor. Yo creo que en Venezuela se ha ensayado ese modelo autocrático emergente que se opone retórica y en la práctica a la democracia representativa liberal. O sea, que tenga los recursos materiales en este momento para invadir en campañas otros países, eso indudablemente no lo tiene. Sin embargo, cuando necesita dinero, saca dinero para apoyar a Nicaragua para que se mantenga en el poder, le envía gasolina todavía, porque Cuba nunca paga nada, a Cuba para que se sostenga en sus recursos. Digamos, él consigue recursos si necesita aupar, por ejemplo, a un candidato presidencial, lo consigue. Pero más allá de los recursos, yo creo que en el siglo XXI estamos viendo emerger con una retórica que es un modelo que puede ser exitoso, un modelo a lo chino de control autoritario del poder con un capitalismo liberal. Y yo creo que Maduro ahora está tratando de jugar allí, pero lo que sí tengo clarísimo es que el repudio hacia las instituciones de la democracia liberal es parte muy importante de la ideología que sostiene la dictadura de Nicolás Maduro, y en ese sentido se solidariza con los turcos, con Erdogan, con Orbán, con lo que dicen los chinos, en fin. Y esos son en este momento sus socios, y su apuesta es hacia no solamente la autocracia, sino hacia el mundo que ellos representan. O sea, a nosotros nos desarticularon de Occidente y nos mandaron para allá, digamos. Y es lo que estamos tratando de plantear con el petróleo y la coyuntura de los Estados Unidos viniendo a hablar con Maduro y decirle, mira, yo te pago eso sin descuentos, te lo pongo y lo ponemos en el Golfo de México. Es un paso muy grande para Maduro, porque significa devolverse a Occidente.
¿no? Y Y tu entonces yo creo que intuición, ese es parte de su problema, porque el negocio es grande, pero tendría que devolverse y las consecuencias son muy quisiera grandes, ¿no? explorar un segundo más y después pasar a Heraldo. ¿Te parece que la inclinación, el instinto político de Maduro en este momento es muy renuente a hacer un paso importante en dirección a reintegrar Venezuela bueno, al mundo del occidente? Es más bien negociar algo con Estados Unidos, pero mantenerse en el campo opuesto a las democracias liberales. Yo creo que esa es la apuesta que él quiere hacer. No sé si la puede hacer, porque va a agarrarse de las dos manos, digamos, va a querer mantenerse con Rusia y China aquí, pero que le compren los Estados Unidos el petróleo, ¿no? Sí, Entonces yo creo que ese es el dilema que se pueden produce, por desgarrar. cierto, en mi opinión, una fuerte tensión adentro del chavismo entre los más radicales que están en el gobierno y en el poder y los más moderados que posiblemente le están diciendo, si esto se nos va de las manos, no va a regresar una oportunidad como esta. Interesante. Heraldo, paso a ti, el tema es lo mismo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo aún en el tiempo de la Concertación, la división que había entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, ¿no? Que tenían incluso diferencias en la política doméstica en cuanto al llamado modelo chileno, pero también en temas de política externa, ¿no? En su relación con Venezuela. Una especie de dos almas de las fuerzas progresistas en Chile. ¿Qué representa Boric y su gobierno? ¿Cuál de las dos almas del progresismo chileno debe o tende a prevalecer en el gobierno de Boric? Bueno, mira, tú recordaste los autoflagelantes versus los autocomplacientes. Uno tendría que decir que Boris representa los autoflagelantes, es decir, el vaso medio vacío y todo lo que restaba por hacer y la desigualdad que continuaba pese a los enormes avances, a la inclusión social, al al cambio para bien que hubo durante los últimos 30 años. Entonces, viene más bien de la crítica, pero viene también de la crítica generacional, eh, porque su épica es distinta a la épica nuestra. La épica que yo viví fue la lucha contra la dictadura y el tratar de construir una democracia con justicia social. Creo que lo conseguimos, pero siempre estábamos mirando en el espejo retrovisor a los resabios de la dictadura, al hecho de que Pinochet continuó años como comandante en jefe del ejército, a que habían poderes fácticos que impedían, incluyendo la propia Constitución, un avance mucho más osado, mucho más profundo. Y lo que representa esta generación es que no tiene ese obstáculo o ese condicionamiento y por lo tanto es bastante crítica de lo que no se alcanzó a hacer o lo que no se pudo hacer. Ahora bien, yo creo que en términos de lo que tú preguntabas, él representa una izquierda distinta y que si tuviera yo que ponerlo en términos gráficos, a ver, creo que él se siente, el presidente de la República y su gobierno, se siente más cerca de los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda, de España, de muchos de los gobiernos de Europa y Escandinavia, que, por cierto, del socialismo del siglo XXI. Es decir, tiene esta tendencia más bien hacia la socialdemocracia, siendo, sin embargo, una izquierda movimentista, una izquierda que captura estas demandas identitarias y que viene, por cierto, no de los partidos políticos tradicionales. Y de hecho puede haber una cierta tensión, eventualmente,
al interior de la coalición de gobierno, porque el Partido Comunista no tiene la misma visión que el presidente respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua, porque el Partido Comunista sigue estando alineado con esos regímenes, pero sin embargo el Partido Comunista dice, bueno, en materia política exterior la Constitución es clara, es el presidente de la República quien manda, y nosotros nos sometemos pese a que podamos tener opiniones distintas. Entonces, y hay incluso algunos partidos del propio Frente Amplio del presidente que pudieran no estar necesariamente de acuerdo con lo que el presidente quiere reflexionar y reflejar en materia de política internacional, y una actitud de no alineamiento ideológico, y más bien el jugársela por los cambios sociales profundos, economía verde, economía azul, de protección de los océanos, una perspectiva más moderna, que por eso que creo que lo vincula mucho más a Petro, qué sé yo, él tiene una sintonía con Pepe Mujica, ¿eh? Por ahí va lo de Boric y su gobierno, y bueno, y tiene un apoyo dentro del gobierno, y como digo, como el gobierno está constituido por dos coaliciones, por lo menos nuestra coalición, de los partidos de la centroizquierda, por llamarlo así, se siente cómodo con esta perspectiva de esta izquierda, de esta izquierda democrática. De la izquierda socialdemócrata. De esta izquierda democrática, de esta izquierda distinta, digamos, pese a que tenemos diferencias, pero yo creo que representa algo genuinamente interesante, y bueno, yo creo que el hecho que haya invitado a disidentes nicaragüenses, yo creo que esa es una expresión bien clara de dónde está. Y él ha conversado ya un par de veces con Justin Trudeau, por ejemplo, y tiene una gran sintonía con la primera ministra Ardern de Nueva Zelanda. Ha conversado, por cierto, con el presidente Sánchez de España. Por ahí va lo de Boric, y por lo tanto es una izquierda distinta, mucho más identitaria, mucho más feminista, mucho más verde que los cánones tradicionales de la izquierda que conocíamos hasta el fin de la Guerra Fría. Entendí. Bueno, llegamos al tramo final de nuestra conversación. Yo les pedí el favor de presentar respuestas más cortas, ¿no? Y es un tramo que es más Brasil-céntrico, para decirlo de alguna manera. Porque creo que acá en Brasil tenemos una situación interesante. Bueno, Brasil tiene un peso específico en la región y tendremos elecciones generales, incluyendo elecciones presidenciales en octubre, ¿no? Y con dos candidatos fuertes, uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? ¿Qué, desde el punto de vista de sus países, qué representan estos dos candidatos y los rumbos que pueden tomar Brasil, ¿no? Yo me refiero obviamente a Bolsonaro y a Lula, ¿no? ¿De qué manera la victoria de uno o de otro puede impactar en la región en general y en sus propios países, ¿no? Estoy dando por descontado, y mis amigos me van a criticar muchísimo, que el centro no tiene competitividad electoral en este año. Es una tesis que tengo hace mucho tiempo y que lamentablemente la realidad está confirmando. Entonces, que no es una cuestión de que yo quiera que sea así, pero me parece que es la realidad, ¿no? Tenemos dos candidatos, dos fuerzas muy distintas. La victoria de uno y de otro, ¿qué podrían representar en la región? Empezando por tú, Humberto, después Margarita y al final Heraldo. Yo comenzaría por decir que hay una extraña distancia entre Brasil y Colombia en términos políticos, de intercambio.
es probablemente algo producto de que se nos interpone la selva, la Amazonía, algo pasa, pero dijéramos que para nosotros Brasil es algo muy distante. Es un país fundamental, importantísimo, una gran economía, pero tanto en materia económica como política, repito, hay como una especie de barrera, o el idioma o la cultura, algo hace que los vientos que nos llegan del Brasil sean menos determinantes. Me parece que el modelo tipo Bolsonaro acomoda más, armonizaría más con esta derecha de Álvaro Uribe. Sin embargo, aquí eso no es explícito. Dijéramos, hay comportamientos de miembros de esas agrupaciones semejantes a lo que podría decir Bolsonaro en determinadas circunstancias, pero eso es subyacente, no hay, dijéramos, una incorporación de ese lenguaje en la política. Yo creo que Lula tiene un poco más de influencia en todos los sectores socialdemócratas, sindicalistas, etc. Pero en general no preveo que los cambios que ocurran en Brasil puedan tener repercusión directa en Colombia. Me parece que es una situación muy distinta a lo de Chile. Ahora que Heraldo hablaba de la configuración de esa izquierda identitaria, feminista, verde, eso sí suena mucho más cercano, por ejemplo, ya lo dije a Petro. Yo insisto en que los problemas de Petro no son los de su plataforma, sino de su modo de ser, la dificultad de producir confianza entre los colombianos. Pero más vendrían influencias de Chile que de Brasil. Yo no veo que haya, dijéramos, una cierta inmediatez en los cambios que haya ocurrido. Interesante. Margarita, antes que tú arranques, quisiera subrayar el hecho de que el Lula y el Partido de los Trabajadores ha mantenido a lo largo del tiempo una posición de simpatía por el chavismo, ¿no? Entonces que aquí hay una especie de cutillo de doble hilo, ¿no? En relación a Venezuela. Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, por las cosas que he tratado de expresar esta noche, en Venezuela el dilema político no pasa por derecha e izquierda, sino por autocracia y democracia, ¿no? Entonces, y en ese sentido, yo diría que para Venezuela, por lo menos la figura de Lula en este momento, podría ser interesante en esta búsqueda que nosotros hacemos de llegar a una mesa de negociación. Nosotros necesitamos intermediarios, y si puede ser un intermediario como Lula, sería posiblemente es un plus para nosotros en este momento pensar en Lula no como un hombre de izquierda que tuvo simpatías con Chávez, sino como un hombre de izquierda democrático que puede en algún momento llegar hasta allá y tener alguna capacidad de hablar con el régimen autocrático, cosa que creo que Bolsonaro igual no puede hacer. Y yo diría, como dice Humberto de la Calle, que Bolsonaro es un autócrata, independiente que sea de extrema derecha en Venezuela. La disyuntiva no es extrema derecha, extrema izquierda o derecha izquierda, es una autocracia sí con una retórica de extrema izquierda, pero es una autocracia, fundamentalmente una dictadura. Y lo que nosotros estamos buscando en Venezuela es la posibilidad de sentar a este señor a la mesa y, como alguien dijo en estos días, y tratar de que se ponga una camisa democrática y que poco a poco lo vayamos sacando o encontrando dentro de su fuerza alguna capacidad de que se apropie de algunos rasgos democráticos. Entonces creo que la figura de Lula en este momento sería bastante más interesante para Venezuela que la continuidad de Bolsonaro, y creo que Bolsonaro no despierta ninguna simpatía en Venezuela. La verdad se ha dicho, o sea, es un populista como Chávez, pero es de derecha, entonces lo tiene como todo mal. Muchas gracias, Margarita. Heraldo. Mira, para Chile, Brasil es muy importante y muy cercano. Sin embargo, un amor sin fronteras. Un amor sin fronteras, exactamente. Chile tiene la mayor cantidad de sus inversiones en el extranjero en Brasil. Eran las últimas cifras, 38.000 millones de dólares, y hay una relación política, cultural, histórica muy, muy fuerte, pese a que no compartimos fronteras. Pero la distancia con Bolsonaro es enorme.
interesantemente, la ultraderecha en Chile tiene gran admiración por Bolsonaro. Y por cierto, yo tendría que decir frente a las alternativas, Lula de todas maneras. Y eso va a ser visto no solo por muchos chilenos que nos identificamos como progresistas o de izquierda democrática, sino que también por el propio gobierno. De hecho, el gobierno del presidente Boric, el presidente Boric para su inauguración invitó a Dilma Rousseff, que vino, asistió a las ceremonias de cambio de mando, y al propio Lula. Lula no pudo asistir por las razones que conocemos. De modo que un gobierno de Lula yo creo que estaría en sintonía con lo que piensa el gobierno del presidente Boric. Ahora, hay una preocupación, por lo menos de los que seguimos Brasil, respecto a lo que ha pasado con Bolsonaro respecto a la democracia. Los ataques al Supremo Tribunal Federal, los ataques a la prensa, el intento de erosionar las instituciones de la democracia, todo este fenómeno de fake news que él ha impulsado, todo eso tiene repercusión y hace entonces que sea incluso mayor la simpatía hacia cualquier alternativa a Bolsonaro, y ciertamente una alternativa progresista como la de Lula. Pero independientemente de eso, incluso sectores a quienes no les gusta Bolsonaro dicen, bueno, pero Brasil es importante para Chile. Y han tenido en el gobierno pasado entonces una actitud menos crítica abiertamente hacia Bolsonaro, si bien tienen la misma actitud que tenía, yo diría, la mayoría del país en Chile, de la clase política, por cierto, la misma actitud que tenían hacia Trump, de rechazo y de distancia. Eso sucede con Bolsonaro, y por eso yo creo que el gobierno de Boric estaría muy cómodo con un Brasil liderado nuevamente por Lula, y más aún si es que es en una alianza con un candidato a vicepresidente que viene del centro de la democracia brasileña. Muchas gracias. Y ojalá también que el Partido de los Trabajadores haga lo que hizo una parte importante de la izquierda chilena, que fue firmar un compromiso tajante con la democracia, sea adentro del país y también hacia afuera, ¿no? Y esto es muy elocuente que Boric no haya invitado a nadie del gobierno de Venezuela y Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias, mil gracias por esta excelente conversación. Yo me quedaría horas escuchándoles, pero tenemos que terminar, y en nombre de la Fundación, muchísimas gracias. Ha sido, además de muy interesante, un gusto muy grande. Igualmente. Gracias, Humberto, gracias, Margarita, Heraldo. Obrigado, Carlos. Un abrazo. Gracias, Sergio. Y Y gracias a Heraldo Cuídense. y a Margarita. Mil gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, adiós. Abrazo fuerte. Chao.